Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este hermoso momento, Señor, donde tú nos permites congregarnos, tú nos permites estar juntos, Señor, a través de esta plataforma. Te suplicamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos bendiga a todos, ayuda a que más hermanos puedan conectarse, Señor, y poder estar listos a recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Realmente, Señor, agradecemos tus favores, agradecemos el servicio que tuvimos el día domingo. Padre, fue una bendición. Bendice a cada uno de los hermanos que estuvieron presentes y te suplicamos, Dios, que podamos seguir sirviendo, trabajando para ti. Ahora, también ayúdanos y bendícenos, Padre, en el próximo domingo que vamos a tener ese servicio, Padre, inicial en el nuevo lugar donde nos vamos a congregar. Háblanos al corazón, te lo suplicamos, Señor. En Cristo Jesús descansamos en ti, en Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Ok, amados hermanos, fíjense que en este capítulo 15, y viene desde el 14, el apóstol Pablo habla ya de la convivencia entre hermanos y cómo los hermanos deben soportarse uno a otro, amarse uno a otro, y tienen que, en la medida que han ido avanzando en el Señor, el que ha crecido un poquito debe soportar al débil en la fe. Y eso, amados hermanos, no es solo un eslogan, ¿verdad? Como los que se cantaban hace mucho tiempo en diferentes lugares, eslogans revolucionarios o los que usted quiera, pues, ¿verdad? Pero sino que es algo que se tiene que vivir y para poderlo vivir usted tiene que estar concentrado en eso, debe ser parte de su día a día, debe ser en su mente, en su corazón y usted estar dispuesto. Porque soportar a los demás y esta vida cristiana tiene muchas veces, óigame bien, y a veces más de los que quisiéramos, tiene precio, y en qué manera, pastor, precio en que nosotros tenemos que ceder espacios, tenemos que renunciar a derechos, tenemos inclusive que incurrir a veces en gastos o en dedicar tiempo para ayudar a las personas que están menos crecidas en el Señor para que no se aparten y puedan ir creciendo. No es un tiempo, no es una inversión para que el nuevo en la fe haga lo que le da la gana, sino que para darle espacio para que aprenda, ¿verdad? Respetando la doctrina, respetando al hermano, pero también teniendo paciencia y amor para con nosotros. Entonces, Pablo, amados hermanos, Pablo era un apóstol llamado a predicarle a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todas aquellas personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Sencillo, absolutamente todos. Ahí entramos, la mayoría de nosotros entramos allí, venimos del pueblo gentil, venimos de los gentiles. Entonces, la iglesia definitivamente que nació en Jerusalén y los primeros miembros de la iglesia fueron judíos que venían venían creyendo y pensando que tienen un Dios inalcanzable. Entonces, que no se podría alcanzar por ningún medio humano y por eso es que ellos trataban de cumplir, digamos así, a la perfección la ley y las ceremonias que Dios les había establecido, ceremonias de limpieza, ceremonias de sacrificio, para no romper esa relación con Dios, porque es un Dios santo con un pueblo pecador. Entonces, cuando ellos mismos consideraban a los gentiles, los consideraban como pueblos pecadores y pueblos inmundos. Ellos no se consideraban pecadores. Entonces, cuando la luz de Cristo les alcanzó a los nuevos judíos que llegaron a formar parte de la iglesia, se encontraron, y Pablo lo explicó en los versículos anteriores, que el evangelio desde el principio ha sido dado a Israel, la ley ha sido dada a Israel, pero enfocada también para que el mundo entero adore al Señor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Israel tuvo que haber sido la luz que llevara el conocimiento de Dios. Pero Israel no lo hizo así. En cambio, consideró a todos los pueblos inmundos. Entonces, eso impidió que los nuevos cristianos judíos vieran con buenos ojos a los nuevos cristianos gentiles.
Y de hecho, Dios tuvo que actuar con Pedro, Dios tuvo que actuar con Pablo y abrirle los ojos del entendimiento para que supieran que la gracia de Dios no era solo para los gentiles, sino que no era solo para los judíos, sino que también para los gentiles. Y el Espíritu Santo también llegaba a ser parte de aquellos nuevos creyentes gentiles, al igual que lo era de los nuevos creyentes judíos. Pero había ese lío y que no se lograba sanar con nada. Eso es un punto. Y otro punto que existía en ese momento es que Roma y los judíos religiosos habían emprendido una persecución para los cristianos que vivían en Jerusalén y en diferentes ciudades, pero principalmente en Jerusalén. Y eso hacía que perdieran sus negocios, perdieran sus trabajos, sus bienes le fueran quitados a muchos, y entonces la iglesia en Jerusalén, donde nació todo, pues estaba en suma pobreza. Y entonces, de repente uno dice, ¿y por qué Dios permite eso? Dios tiene todo, exactamente todo listo, todo, no hay nada que se salga del propósito de Dios. Aún las cosas malas, Dios las tiene contadas ya para que su voluntad se cumpla. Entonces, Pablo aprovechaba ese momento que estaban pasando las iglesias para que cada iglesia mostrara su amor para con otros. Por eso el tema de ahora es el amor es dar y unir, ¿verdad? Recuerde que los dos pueblos estaban divididos. El pueblo gentil y el pueblo de Israel estaban divididos y principalmente en la mente del pueblo judío más. Por eso es que en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, Pablo explica esto y es importante que nosotros lo podamos ver y lo podamos entender, que sí había problemas, ¿verdad? Sí había problemas en la mente y en el corazón, principalmente de Israel, cuando veían a los nuevos judíos gentiles, perdón, a los nuevos cristianos gentiles que venían al Señor y les llamaban hermanos. Entonces, Efesios capítulo 2, versículos del 13 en adelante dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, oiga esto, porque Él es nuestra paz. Dice que han sido cercados, ¿verdad? Cercanos, porque Él es nuestra paz, ¿verdad? Que estaban en conflicto, fueron hechos paz, que de ambos pueblos hizo uno. Eso era lo que era difícil para ellos entender, derribando la pared intermedia de separación, oiga esto, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, amados hermanos, ese era lo que Pablo tenía que, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, pero Pablo tenía que llevarlo a la práctica y enseñarlo y abrirle los ojos del entendimiento, principalmente a los cristianos, a los nuevos cristianos judíos. Y por eso es que en los versículos anteriores Pablo les explica, arrancando desde el Antiguo Testamento, tomando textos de Isaías, textos del Pentateuco, para mostrar que Cristo, que Dios quería que los gentiles también lo adoraran y quería salvar al pueblo gentil también. Entonces, Cristo había derribado espiritualmente esa pared que no permitía que fuesen un solo pueblo. Entonces ahora había que derribar de la mente de las personas ese muro. Entonces, ellos los judíos pensaban en su mente que Dios era inalcanzable, y lo que había pasado es que Dios, que realmente está en un lugar donde nadie puede llegar y a Dios nadie lo ha visto, pero Él vino en Jesucristo para hacer de todos los creyentes, sean gentiles o judíos,
un solo pueblo. Entonces, en ese problema estaba Pablo. Estaba tratando de unir a los pueblos y estaba también supliendo las necesidades económicas y las necesidades materiales de las iglesias que estaban en pobreza en razón de la persecución. Entonces, Pablo enseñaba constantemente que debían de compartir. ¿Verdad? No es que Pablo sacaba de su dinero para llevar a las iglesias, no, hacía que las iglesias, que por cierto Pablo tenía una ocupación especial, él hacía tiendas de campaña, trabajaba para eso. Yo no sé cómo le quedaba tiempo a Pablo todo el tiempo predicando y también trabajando para no ser gravoso, pero se encargaba de que las iglesias participaban del ministerio. Entonces, en el capítulo 9, no vamos a ver eso todavía, en 1 Corintios 9, Pablo habla de que él dice que quien es soldado a sus propias expensas. Él enseña que quien trabaja en el evangelio, que viva del evangelio, porque está dedicado al evangelio y a la bendición de los demás. Entonces, amados, desde ese aspecto, desde esa perspectiva, es que nosotros comenzamos ahora en este tema, amor es dar y unir. Y ahora sí comenzamos en Romanos 15. Versículo 22. Vamos a leer el versículo 22 y 23, porque Pablo viene a mostrarle a ellos, ¿verdad? A la iglesia de Roma, por qué él no había ido. No es que fuera desplicente o que no le interesaran los creyentes de Roma, sino que Pablo estaba en su ocupación principal. Entonces dice, versículo 22. Romanos 15, por esta causa me he visto impedido, oiga, y ponga atención a esa palabra, impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace años ir a vosotros, vamos a llegarlo ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, vea, Pablo decía, por esta causa, ¿cuál es la causa? La predicación del evangelio. Pablo estaba predicando desde los lugares más cercanos hasta los lugares más lejanos que él podía llegar. A Pablo se considera que en todos sus viajes misioneros, que fueron al final 3, él cubrió una zona de alrededor de 4,000 kilómetros. No habían vehículos, no habían aviones, no había nada. Había que caminar o en caballo, en carreta, en burro, etcétera. Pero Pablo iba y buscaba, también viajaba en barco o en lancha. Entonces Pablo llevaba la palabra a todos esos lugares. Entonces Pablo hacía su mayor esfuerzo. Entonces él decía, por esta causa, por la causa del evangelio, yo de la predicación, de servirle al Señor y de servirle a los demás, yo no he tenido tiempo. Dice, me he sido impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, dice Pablo, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Entonces, Pablo dice, entonces, ahora que ya cubrí el evangelio, ahora que ya hice mi trabajo aquí, yo puedo tomar tiempo para ir a vosotros. Y fíjense que para Pablo, la predicación del evangelio era lo principal para él. La salvación de las almas, tanto de judíos como gentiles, era la prioridad número 1 para Pablo. No le interesaba nada más que presentar el evangelio, que conocieran a Jesucristo. Y fíjense que Pablo lo explica en 1 Corintios 15. Lo explica qué era lo que él sentía y cuál era su ministerio. Ya explicamos que Pablo había sido llamado apóstol para los gentiles, a pesar de ser un judío sumamente preparado, y por eso mismo Dios lo tomó para llevar la palabra a los gentiles. En 1 Corintios 9, versículo 15, Pablo explica de esta manera cómo era su llamado. Oiga esto, estamos en 1 Corintios 9, 15, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes
que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria de Pablo? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es, oiga esto, y esto es importante, y por eso es que usted no entiende, porque muchas veces nosotros, los que amamos, los que servimos al Señor, hacemos cosas que yo digo, ¿y por qué lo hace así? ¿Y por qué tanto esfuerzo? Porque me es impuesta necesidad. Y mire la expresión de Pablo, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Versículo 17. Vea esto, por favor. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, Pablo no tenía otra salida más que predicar el evangelio. Si lo hacía de buena gana, recibía recompensa. Si lo hacía de mala gana, pero tenía que hacerlo, pues tenía la orden. Entonces, los que hemos sido llamados a hacer esto es sí o sí predicamos, sí o sí enseñamos. Por eso es que mucha gente no entiende, ¿verdad? No entiende por qué. Yo sé, mi esposa a veces me queda viendo que a veces paso horas frente a la computadora y hasta a veces se me acerca para ver qué estoy haciendo, pero estoy preparando el material, estoy preparando clases, estoy preparando sermones, porque ya les digo, solo tenemos un día a la semana que no hablo del Señor a ustedes, ¿verdad? Entonces, y no voy a hablar lo que de repente se me ocurra, sino que hay que presentar una palabra que sea honrosa, que hable de Cristo, que honre a Cristo, que hable de salvación, que anuncie la buena nueva del Señor y que enriquezca su corazón. Entonces, Pablo hacía lo mismo y dedicaba todo su tiempo a eso. Entonces él decía, yo he sido impedido para estar con ustedes, pero ahora que ya cubrí todo esto, ahora sí voy con ustedes. Y ahora vea lo que dicen, caminemos en Romanos 15, el versículo 24. Mire lo que dice acá. Oiga eso, porque Pablo no daba un paso por gusto, pues todo era caminado al Evangelio. Y dice, cuando vaya a España, dice, estamos en Romanos 15, 24, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros. Entonces le dice, porque espero veros al pasar. O sea, Pablo está programando su camino misionero y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, Pablo había pasado por la iglesia de Macedonia, había pasado por las iglesias de Acaya, que por cierto, Corinto está en Acaya, entonces ellos habían preparado una ofrenda. Y a eso Pablo se refiere a ser encaminado, a recibir acompañamiento y a recibir provisión de las iglesias para ir a otra iglesia a ministrar. Entonces, Pablo les dice, cuando vaya a vosotros, espero realmente que ustedes apoyen el ministerio. Yo les voy a ir a ministrar la palabra, voy a ir a darles bendición del Señor, pero ustedes también deben apoyar. Entonces Pablo les dice, pero ahora, en el versículo 25, pero ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos. O sea, a pesar de que su ministerio era para los gentiles, pero Pablo iba a la iglesia de Jerusalén porque iba a mostrarles, oiga esto y póngame mucha atención, iba a mostrarles al pueblo judío que estaba en pobreza, iba a mostrarles, les llevaba muestras de amor de las iglesias de Macedonia y de Acaya. Entonces Pablo ocupaba lo que Dios había hecho, porque Dios todo lo tiene totalmente calibrado, programado, no hay nada que le salga mal a Dios, aún las cosas difíciles, Dios las tiene dentro de su plan. Entonces Pablo venía y hablaba con las iglesias y les contaba cómo estaba la iglesia de Jerusalén, donde había comenzado la iglesia del Señor. Entonces preparó la provisión y entonces les dice, yo voy a ir donde ustedes, pero ahorita voy a Jerusalén, ah, ah, dejando su ministerio hacia los gentiles, voy a Jerusalén a ministrarles y a llevarles el amor en provisión.
el amor en la palabra a la iglesia en Jerusalén. Amados hermanos, mire, hay muchas maneras como nosotros podemos enfrentar las dificultades con otras personas. Podemos confrontar, podemos debatir, podemos decir muchas cosas, podemos pretender cuidar nuestros derechos, podemos tener unos argumentos excelentes, amados hermanos, pero eso lo que hace es que las otras personas también se pongan, ¿cómo se llama? Se pongan en defensa y la mente no se abre, porque cuando usted llega con argumentos, inicialmente la otra persona se siente agredida y entonces se pone en su opción de defensa y así usted no va a llegar. Entonces Pablo, para mostrar la unidad que debía de haber entre gentiles cristianos y judíos cristianos, aprovechó la necesidad de Jerusalén y llevaba muestras de amor en provisiones materiales y en su preocupación por la iglesia para que entendieran a los cristianos en Jerusalén que el amor es el mismo, ¿verdad? Y que Dios nos salvó a todos y que tenemos que ayudarnos unos a otros. Y fíjense, amados hermanos, en Filipenses, en la carta del apóstol Pablo siempre, pero la iglesia que estaba en Filipo, en el capítulo 4, y justamente en el capítulo 4, el versículo 16, Pablo da un ejemplo de esto, y no es que Pablo anduviera buscando dinero, anduviera buscando ganancias para él. Vea lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, ya era algo realmente directamente para el apóstol Pablo. Versículo 17. No es que busque dádivas, porque es feo de repente, mire, pastor, pobrecito, aquí está. No, yo no busco dádivas y Pablo no buscaba dádivas, no buscaba favores, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, así como cuando usted siembra algo, ¿verdad? En algún momento esto tiene que crecer y tiene que dar fruto. Entonces dice Pablo, no es que yo tenga la necesidad de esto, no es que ande buscando dinero, sino que ustedes tienen que dar fruto. El amor y el conocimiento que ustedes van adquiriendo tiene que ayudarles a comprender que Dios tiene control de todas las cosas y en la medida como nosotros colaboramos con la propagación del ministerio, Dios también se va a encargar de nosotros. A eso, los frutos también en amor y económicos y en servicio son frutos que nacen del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces dice, versículo 17 dijimos, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pero, versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, oiga lo que habían enviado, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, que Pablo no veía la comida, no veía el dinero, sino que veía sacrificio, veía entrega, veía el corazón de las personas en las cosas que ellos daban. Ese es el fruto. No es que vamos a ver cuánta ofrenda se recogió. No, amado hermano, mire, no es eso lo que realmente nos interesa. Nos interesa que usted ponga sus ojos arriba donde está Cristo. No es que venga y usted se deshaga de su dinero. No, no, no. Usted tiene que estar consciente que lo primero es su familia, pero también tiene que ser responsable respecto de la predicación de la palabra del Señor. Y fíjense que Pablo, como les digo, Pablo hablaba de la ofrenda que entregaban a los de Tesalónica, perdón, a los filipenses, dice, lo describía así, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, amados hermanos, Pablo estaba aprovechando la situación y estaba trasladando los frutos de bendición entre las iglesias para satisfacer las necesidades económicas, las necesidades materiales, las necesidades de aprecio, porque es importante saber que uno le interesa a la otra persona, que no soy...
que no soy un cero a la izquierda como cristiano, sino que me interesa su bienestar, que me preocupo por usted, que el hermano se preocupa por usted, que el hermano necesita saber que es importante para los mismos hermanos. Entonces Pablo estaba haciendo eso, uniendo las iglesias, siguiendo el trabajo del Señor, de botando el muro que se había levantado entre ellos. Entonces, volviendo a Romanos 15, vamos al versículo 27, Romanos 15, 27, para seguir con el tema, con el texto inicial. Dice Romanos 15, pues oiga esto, les pareció bueno, y oiga esto, bendito sea Dios que a algún cristiano le parece bueno participar, perdón, de todo esto, pero dice, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes, oiga esto, de sus bienes espirituales, hablando de los judíos, deben también ellos ministrarle los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. O sea, aquí en esta porción hay varias situaciones que hay que explicar. Primero dice, les pareció bueno, y eso es una bendición. El que los hermanos quieran colaborarse unos con otros, apoyarse unos con otros, eso es excelente. Quiere decir que el Espíritu Santo está dando frutos. Cuando los hermanos se pelean, quiere decir que no es el Espíritu Santo, sino que es la carne maquinada por Satanás que trabaja. Y fíjense que esto sucede aún en las reuniones cristianas, en la iglesia, entre hermanos, a la hora del servicio, a la hora de la coinonía o del compartimiento entre hermanos. Es increíble cómo es que le damos espacio a Satanás y en lugar de, oiga bien, en lugar de promover la unidad, nosotros venimos y promovemos la discusión, el distanciamiento. Eso entiéndalo bien, por favor. Entiéndalo bien. Esa es obra de Satanás. Esa es manifestación de la carne. Y usted me dice, no, pastor, pero es que esto, mire, amado hermano, vamos a buscar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, eso no lo teníamos ahora, pero quiero mostrarle. Capítulo 5, versículo 17, si no me equivoco. Y vea lo que dice, por favor, este texto. Oiga esto, del versículo 17 en adelante. Ponga mucha atención y usted me dice, si no, a veces en la casa del Señor surgen estas cosas. Pero el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, está hablando o es espiritual o es carnal. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres, porque sabemos que dentro de usted quiere llevarse en paz y bien con los demás. Entonces, dice el versículo 18, oiga esto, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley y por supuesto sin culpa y solo con bendición. Vamos al 19, dice, y manifiestas, ahí vamos, oiga y ponga atención, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Ahí vamos, mire, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y ponga atención al final, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No dice que difícilmente, sino que dice no heredarán el reino de Dios. Entonces comprenda que el amor es lo que debe prevalecer, el amor entre hermanos que viene del amor de Cristo y es manifestado por el Espíritu Santo y es dar para unir. A veces no es algo material, sino que yo quiero tal cosa, pero no hay problema. Yo quiero hacer esto, pero, ¿usted qué quiere? Y de repente una discusión. No. Bueno, me voy a esperar. No hay problema, me voy a esperar. No, no le voy a decir nada al hermano. No, tranquilo. Y el costo quizás no sea financiero, pero es en paciencia.
Es en esfuerzo, es en sacrificio, porque siempre dentro de la obra del Señor hay sacrificio. Y no me salga, por favor, con el versículo de Isaías donde dice que misericordia quiero, no sacrificio. Dios no quiere sacrificio. Sí, amado, pero eso se lo decía al pueblo de Israel, que no le importaba ya nada su relación con Dios y presentaban los sacrificios sin fe. Y por eso decía, sus sacrificios, sus lunas nuevas, no las puedo soportar. Es decir, no me odio los hipócritas, por decirlo de una manera. No aguanto los hipócritas. Vienen a presentar como que fueran creyentes y no lo son. Y Dios, el problema es que Dios mira el corazón. Entonces, Pablo estaba mostrando a través del dar, a través del amor, estaba buscando la unidad entre iglesias. Espero en el Señor que se pueda comprender esto que estamos hablando, porque es un esfuerzo adicional de Pablo. No era solamente una lucha de ir hacia un lugar y hacia otro para predicar el evangelio y levantar una obra ahí, sino que había que unir a las iglesias y había, ¿cómo se llama? Y había una lucha interior entre judíos para con los gentiles. Entonces, amados hermanos, dijimos en Romanos 15:27, por favor, vea lo que dice. Dice, pues les pareció bueno, ya lo leímos, pero quiero ver a la segunda frase y son deudores a ellos. Vea lo que dice, Romanos 15:27. Dice, pero les pareció bueno, y me detengo en la segunda frase, y son deudores a ellos. Como dijimos al principio, amados hermanos, la iglesia nació en Jerusalén. Los primeros creyentes fueron judíos. Y la predicación llegó a otros lugares a través de los judíos. Entonces, amados, y el Señor Pablo, perdón, en los capítulos anteriores también mostró que del pueblo de Israel son los patriarcas, del pueblo de Israel son las promesas, la ley, etcétera. Entonces, por eso es que aquí en el 27 dice que les pareció bien dar, pero son deudores a ellos. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22. Y esto no lo enseñó nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, Pablo lo desarrolla en la carta a los Romanos, pero quien lo aclaró específicamente es el Señor Jesucristo. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Oiga esto, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, amados hermanos, el gentil, quieras o no, es deudor del pueblo de Israel y por eso es que el Señor dice que orad por la paz de Jerusalén, sean bendecidos todos tus caminos. Bendeciré, hablando de Abraham y toda su descendencia, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando Acaya y Macedonia, dos iglesias, y tomaron a bien reunir provisiones y mandarlas a Jerusalén, a ellos les pareció bien y Pablo dijo que eran correctos porque son deudores. Y fíjense, amados hermanos, esto no solamente es con los judíos, sino que con todas aquellas personas que ministran, que presentan la palabra. Todos nosotros debemos ser respetuosos, debemos de honrar a aquella persona que nos enseña. Estos temas son difíciles para el que está enseñando, ¿verdad? Porque es como que de repente el que dijera, mire, deme, pero la verdad es que así es. Yo he tratado siempre de honrar a las personas que han tomado el tiempo para enseñarme a mí. Dios les ha dado el llamado, es cierto, pero yo tengo que honrar para mantener el círculo girando. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo para presentar la palabra y al tomar tiempo para presentar la palabra, no se está tomando tiempo para trabajar o tiempo para ingreso. Por ejemplo, usted haga cuenta en su vida, cuánto tiempo de este día usted lo ha utilizado para ganar dinero. Entonces, cuando usted piensa en un pastor, cuando usted piensa en un servidor, dedicamos nosotros horas y horas
para presentarle a usted algo que pueda nutrir su corazón. Entonces, para poder seguirlo haciendo, y hablo también para los pastores que se dedican 100% a la obra porque es justo, es correcto, cuando usted ofrenda, cuando usted es partícipe de manera financiera, de manera material, usted está haciendo que todo gire correctamente. Porque cuando nosotros no hacemos esto, el ministro tiene que suspender por un tiempo su labor y dedicarse a llevar el pan a la casa. Eso es correcto. Entonces, así como nosotros somos deudores de los judíos, porque a través de los judíos vino toda la salvación. Claro, la salvación vino de Jesucristo, pero ¿de quién vino Jesucristo? De Israel, ¿verdad? De la tribu de Judá. Entonces, Dios quiere que veamos, que respetemos al pueblo de Israel, que honremos al pueblo de Israel, pero también Pablo lo enseña a los que nos ministran. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que orar, tenemos que colaborar. Y no solo estoy hablando de, ay, pastor, Dios le bendiga. O sea, perdónenme, no estoy hablando de que tráiganme a mí. No, es en general esto. Algunos de ustedes, algunos no me conocen, otros sí, algunos tienen acceso a mí cerca, vivimos cerca, son parte de la iglesia, pero otros no. Entonces, pero usted tiene sus pastores. Si usted tiene sus pastores, honre sus pastores. Es bueno y usted es deudor. Aunque les parezca bien o no, somos deudores. Y fíjense que dice en Proverbios, en el capítulo 18, versículo 16, porque no es que usted se despoje de su dinero, no, usted lo pone en la rueda del evangelio y eso le va a devolver a usted en bendición. Oiga lo que dice Proverbios 18, 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Esto lo estaba utilizando Pablo. Estaba ensanchando el camino en el corazón de los judíos para con los gentiles. Pero también dice que cuando nosotros lo ponemos en práctica, esto nos lleva delante de los grandes. O sea, la ruta es de bendición. Y aquellos que son mezquinos, amados hermanos, no están permitiendo que el poder de Dios les encamine, los impulse a mejores lugares. En el mismo libro, en Proverbio, pero el capítulo 3, versículo 27, oiga esto, por favor, cómo la Biblia lo señala. Dice, Proverbios 3, 27, dice, oiga lo que dice, no te niegues. Esto es precioso, amados hermanos. Y está llamado para todos. No te niegas a hacer el bien a quien es debido. A quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues. ¿Verdad? El evangelio necesita ser predicado y Dios pone esa misma ruta. Dios lo bendice a usted, usted bendice los que están predicando, los ministerios que llevan la palabra y Dios devuelve esa bendición a usted. Repito, no estamos pidiendo dinero, sino que le estamos explicando cómo es que Dios organizó esto de una manera. Y fíjense que en Segunda de Corintios, vuelvo a otra de las cartas escritas por Pablo, dice de esta manera, Segunda de Corintios 9, 6, dice, por esto digo, 9, 6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Espérame, esa es una ecuación prácticamente. Es una relación proporcional. Si usted en relación a sus ingresos siembra en la palabra escasamente, pues Él le va a devolver escasamente. Oiga, y estos días. Así lo dice la palabra. Y dice, el que siembra, porque lo que Dios le ha dado a usted y lo que Dios ha puesto en su corazón, no lo que usted en su carne dice, sino que lo que Dios ha puesto en su corazón se vuelve una semilla. Entonces dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mira lo que dice el versículo siguiente. Cada uno, es decir, todos, cuando dice cada uno, se refiere a todos. Y en particular, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces,
Pablo está buscando, amados hermanos, la palabra está buscando que nosotros seamos partícipes de otros, no solo en cuestiones espirituales, sino que en cuestiones espirituales que se convierten en materiales. Usted ama a alguien, amar es dar, amados. Eso es, y no hay otra manera de explicarlo mejor. Amar es dar. Y se me quedaba el versículo 8. Mire cómo dice, y esto es el sello de bendición. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amados hermanos, mire, Dios garantiza, amados hermanos, que en la medida que nosotros ayudemos a los demás, ayudemos y sembremos para el Evangelio, Dios le va a proveer todo lo suficiente en todo y abundantemente. Y Pablo estaba aprovechando las promesas de Dios. Pablo sabía esto y por eso sí lo enseñaba. Y entonces para poderlos unir, Pablo hacía que se manifestaran ese amor en provisiones materiales para entregarlos. Y Pablo llegaba y decía, les manda a la iglesia de Acaya y les manda a la iglesia de Macedonia, por ejemplo. Entonces el judío, por muy orgulloso que estuviese, pero como estaba en necesidad, podía apreciar la ayuda que le mandáramos. Amados hermanos, y fíjense que ahí mismo en Corintios, pero en Primera de Corintios, recuerde que este es un estudio bíblico, no es un sermón, ¿verdad? Pero es importante que usted conozca eso. Dice en Primera de Corintios 9:11. Mire lo que dice, por favor, porque algunos se molestan, ¿verdad? Ya van con dinero. Yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando, como dice Pablo, de frutos. Y ya es tiempo que nosotros demos fruto. 1 Corintios 9:11 dice, si nosotros sembramos en vosotros, entre vosotros, lo espiritual, oiga, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Sembramos lo espiritual, usted responde con cosas materiales. Responde con su vida y sus hechos. Responde con dar. Y ese dar espiritual, entregar material, y va a llegar un momento en que usted va a entregar espiritual y va a recibir material, y Dios le va a mantener esa situación constantemente, y eso va a ser amor expresado en cosas materiales que nos va a unir. Ahora volvamos a Romanos 15, versículo 29. Entonces Pablo, después que les ha enseñado todo esto, les habló de su ministerio, que es a los gentiles, y que hay de él si no predico, que si lo hago de buena gana, Dios me va a bendecir, me va a dar recompensa, y lo hago de mala gana, de todos modos me han mandado a hacerlo. Entonces, y al hacerlo, Pablo se pone en riesgo, y se puede imaginar, no caminaba con seguridad Pablo. Entonces Pablo dependía muchísimo del poder de Dios, y dependía muchísimo no solamente de la provisión de los hermanos, sino que también de las oraciones de los hermanos por Pablo. Mire lo que dice, versículo 29, 15-29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. En otras palabras, ¿qué les prometía? Les voy a llevar palabra, les voy a enseñar grandes cosas. Y después dice, versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Mire lo que pone. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, de que me ayudéis. ¿De qué manera? Orando por mí. ¿A quién? A Dios. Entonces, porque la oración es parte de todos los creyentes, orando uno por otro. Y dice el versículo siguiente, ¿para qué pedía Pablo que oraran por él? Dice, versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. O sea, estaba diciendo, oren porque no me roben esto, y oren porque el corazón de la gente en Jerusalén no esté cerrada.
No tenga su mente cerrada, sino que esa pared se caiga y sea aceptada. Versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con nosotros, con vosotros. Y termina diciendo en el versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahora, se da cuenta que Pablo habla de muchas cosas, que la vida cristiana representa muchas cosas y lo que nosotros podemos dar son demasiadas cosas, amados, porque podemos dar tiempo. Podemos dar una mano amiga, podemos escuchar a un hermano que está en problema, podemos apoyar económicamente a alguien, podemos apoyar y debemos apoyar la obra del Evangelio, la predicación del Evangelio, pero también una manera adicional que nosotros debemos de hacer es orar por los hermanos y de una manera muy especial orar por aquellos que están presentando el Evangelio, por aquellos que están en el servicio en el Señor, para que lo hagan de mejor manera y para que lo que ellos hagan sea recibido con buen corazón a aquellos que se presenten. Entonces usted colabora orando, usted colabora dando, usted colabora haciendo, todos colaboramos haciendo lo mismo. Para que yo me convirtiera, alguien ofrendó, para que un lugar estuviera abierto, para que yo me convirtiera, alguien tome el tiempo para invitarme, para que yo me convirtiera, alguien fue y me invitó, algunos los llegan a traer y los llevan a los lugares, alguien dedicó tiempo y para que alguien se convierta, también hay personas dedicadas 100% a esto y todo funciona en el amor convertido también en cosas materiales. Ahora, aquí hay un detalle y este es el punto final que vamos a ver. Pablo iba a hablar de Dios. Y entonces Dios es todopoderoso, amén, ¿sí o no? Es todopoderoso. Dios es omnisciente, Él conoce mi necesidad. El Señor Jesucristo dijo que antes de que yo le presente mi petición, Él ya lo sabe. Él hace las cosas y pues todo lo que Él quiere lo hace en su voluntad. Entonces, de qué sirve mi oración? Si Dios puede defender a Pablo sin ningún problema, si Dios puede proveer al pastor un local, si Dios puede hacer esto, pues Dios puede mandar dinero, Dios puede... ¿Por qué oramos? Amados hermanos, es un buen punto, fíjese. Porque como les digo, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente y es soberano. Y si él hace las cosas mejor de lo que nosotros podemos pensar o hacer, ¿qué agrega mi oración? ¿Por qué tenemos que orar? Número uno, y así rapidito solo se los menciono. Porque Jesucristo fue nuestro modelo. Él nos enseñó y Él siendo Dios, tomó un cuerpo humano y vivió en un cuerpo humano y se limitó a todo el marco de vida humana. El Señor Jesucristo no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. El Señor Jesucristo tenía que comer para sustentar su cuerpo. El Señor Jesucristo tenía que caminar. Él se cansaba, él sufría, etcétera, etcétera. Entonces, para él poder tener poder, para para los milagros que hizo, ¿no? Para no desanimarse, porque vaya que hay desagradecimiento, vaya que hay actitudes contrarias, se necesita el poder de Dios. Y a veces uno sabe que le van a rechazar, sabe que le van a ver mal, pero uno tiene aquella necesidad en su interior de presentar la palabra. Entonces, el Señor Jesucristo nos mostró que Él, aun siendo la segunda persona de la Trinidad, en un cuerpo de hombre, Él se apartaba a orar, a estar con su Padre. ¿Por qué tengo que orar? Jesucristo es mi modelo. Y dice la palabra que Él nos dejó huella para que sigamos sus pisadas. Jesús oró, usted y yo tenemos que hacerlo también. Óigame bien, tenemos que hacerlo también. Y segundo, ¿por qué tenemos que orar? Porque en la oración yo encuentro la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Por eso tengo que orar.
Cada vez que yo voy en oración al Padre, yo me acerco al Padre y el Padre me llena de Él. El Espíritu Santo me llena del Padre y me llena del Señor Jesucristo. Y entonces, cuando uno va a orar, no es que uno le dobla el brazo al Señor e inclusive voy a orar para que Dios de verdad me lo conceda. No, más que todo, uno ora y uno ayuna para poder hacer y aceptar la voluntad de Dios. Una vez hablaba con un hermano que estaba sufriendo mucho por la ausencia de un ser querido y yo le digo, mire hermano, sí que ¿quién decide cuando alguien parte? Dios. ¿Quién se llevó a su ser querido? Dios. Estaba bien enfermo, sí, pero yo no quería que se fuera, sí, pero Dios consideró que era lo mejor y lo hizo. Y usted sigue rebelde delante de Dios. Yo sé, amado, a mí me ha pasado también. Yo he tenido pérdidas, seres muy queridos, muy cercanos que han fallecido, pero debemos aceptar la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted va a orar, aprende a aceptar la voluntad de Dios, confiando que Él sabe lo mejor y que todo lo que Él hace es lo mejor para nosotros. Ahora, dijimos, ¿por qué oramos? Porque Jesús es nuestro modelo. ¿Por qué oramos? Porque al orar nos da la fortaleza para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué oramos, amados hermanos? Y para eso quisiera que buscáramos Proverbios 16:3, porque esto es importantísimo. Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Oiga lo que, capítulo 16, versículo 3. Mire lo que dice esta palabra. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Fíjense que la Biblia nos enseña que cuando nosotros oramos, usualmente cuando está dentro de la voluntad de Dios, Dios no nos concede lo que estamos pidiendo. Entonces hace que nosotros vayamos a Dios. Y aunque Dios no nos conceda siempre lo que nosotros queremos, sí aprendemos a aceptar su voluntad. Entonces, entre más usted y yo oremos, más nosotros vamos a aprender a ser dependientes de Dios. Por eso es que la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que no pueden hacer nada. Sí, aquellos que no podemos hacer nada sin Dios, que no tomamos decisiones sin Dios, que vamos y corremos a los pies del Señor, que sabemos que Dios es nuestro Padre y es quien nos protege, vamos corriendo a Él. Entonces, amados, ¿por qué tenemos que orar? Porque Dios es nuestro modelo, porque aprendemos a aceptar y hacer la voluntad de Dios, porque la oración nos hace dependientes a Dios. Y cuarto, porque la oración nos ayuda a vencer la tentación. Mire lo que Dios les dijo, el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 22, versículo 40. Ya casi terminamos, amados hermanos, pero es importante pues porque uno dice, ¿para qué voy a orar si Dios hace lo que quiere? Lucas 22, 40. Oiga esto. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Quiero explicarle algo. Prueba y tentación. En principio es lo mismo. Una prueba puede que no se convierta en usted en tentación si usted está puesto en el Señor. Y si es tentación, usted está agarrado del Señor y usted supera la tentación. Por eso dice Santiago que bienaventurado el que soporta la tentación. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos más preparados para soportar las pruebas. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos no oran, no leen la Biblia, no se congregan, no buscan al Señor y cuando viene la tentación cae y la paga del pecado es muerte. Entonces, amados hermanos, es importante y que entendamos que nosotros tenemos que aprender a estar constantemente en oración. Ahora, una cosa más por la que nosotros debemos de orar. Nos ayuda, la oración nos ayuda a tener vida santificada. Mire lo que dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, y oiga esto, y confía en Él, y Él hará. Y dice el 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cuando nosotros oramos y vamos a Dios, aprendemos a tener vidas santificadas. Ay, ¿qué es eso, pastor?
vidas agradables a Dios, vidas apartadas para el Señor. No nos metemos en líos, no andamos peleando porque sabemos que es Dios quien va a exhibir nuestra propia justicia. Amados hermanos, la oración nos ayuda también a pensar en los demás. La oración nos ayuda, nos ordena a sanar nuestros corazones cuando estamos demasiado cargados y vamos al Señor a orar. Nuestro corazón se descarga cuando es una oración sincera. La oración que nosotros hacemos, cuanto más lo hacemos, nos da la fuerza para que nosotros, como dice Mateo 7:7, oremos sin cesar. La oración constantemente en el Señor nos prepara, amados hermanos, porque sí vienen sufrimientos. Y quisiéramos decirle que no vienen sufrimientos, pero vienen sufrimientos. Romanos 12:12. Quisiera mostrarle este texto, porque no vivimos en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo lleno de pecado, vivimos un mundo lleno de corrupción que odia el Evangelio y tenemos un enemigo, ¿verdad? Que quiere que nosotros estemos mal. Dice el versículo 12, Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces viene, y la palabra sufridos quiere decir que aceptamos eso y no cambiamos, y no cambiamos. Y por último, vivimos en un mundo contrario totalmente al Evangelio, como le dije hace un rato. Y, perdón, quisiera que viéramos segunda de Tesalonicenses 3:1. Perdón que me haya extendido en esto, amados, en esto de la oración, pero es necesario que nosotros podamos entender que tenemos que aprender a ser personas de oración. Segunda Tesalonicenses 3:1 dice de esta manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amados, la Biblia enseña que los salmos hablan de que van a dispersar, van a golpear la cabeza o el pastor y las ovejas serán dispersadas. Por eso es que usted tiene que orar por su pastor, orar por los líderes, orar por los pastores, orar por el presidente, orar por todas aquellas personas que tienen una labor especial. Pero de manera muy especial, por aquellos líderes cristianos que estamos con todo el deseo de presentar la palabra, que usted nos pueda llevar en oración. Amados hermanos, el tema de ahora considero que es de suma importancia y por eso me tomé el tiempo para todo esto. El amor es dar y unir. Y cuando nosotros aprendemos a dar, el resultado es unión, es unidad. Cristianos unidos en amor, ayudándose los unos a los otros, prefiriéndose los unos a los otros. Y la paz del Señor abunda en todos nuestros corazones cuando esto así es. No se deje ganar por el enemigo. Sepa invertir en el Evangelio, tanto cuestiones financieras, pero también amor. Expresarlo en cuestiones materiales, en tiempo, en ayuda, en hacer a un lado sus resentimientos, sus caprichos, etcétera, etcétera, y poder entregarle su vida a Cristo, así como lo hizo por nosotros, para que más personas conozcan a Cristo y nosotros llevemos la bendición que viene de todo eso. Vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias por la vida que nos das, Señor, y por la palabra que tú nos has ministrado. Mi amigo, si usted está acá sin Cristo, yo quiero invitarlo que lo reciba en su corazón. Una sencilla oración es necesaria, pero hacerla con toda su fe. Repita esta oración sencilla de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Bien, mis queridos hermanos, gracias por habernos